Welcome to this new Magma talk, and let's begin with a video. Hi, my name is Heriberto Pérez Magaña, and I am an entrepreneur, CEO and CEO at Pacientes Web and SMS para todos, full-time software developer at Magma Lab, co-founder of Vida Primal, husband, father of Sofi, and Vaquita is Canela. And these are the adventures of an entrepreneur programador in Mexico. Quick disclaimer, so keep calmado and speak Spanglish. I decided to give this talk because I would like to save you some years in your entrepreneurship journey, just in the case you're doing something similar to me. But probably I was just doing mistakes as a noob. As the title of this presentation says, I will be sharing some of the mistakes and the things that I learned these recent years. And the case study is gonna be Pacientes Web. Déjenme contarles una historia. Estamos en el 2010 y tengo que trabajar en un proyecto final para la universidad. Entonces, uno de los maestros me contacta con un par de grandes doctores para que les desarrolle un sistemita para llevar su historia clínica. Recuerdo que en aquel momento, uno de los doctores utilizaba un documento en Word por paciente, al cual nombraba con el nombre de dicho paciente. Si los podía buscar por el nombre y revisar las notas del pasado. Long story short, I decided to create a web application using Cake PHP 1 something version. Then I got graduated from university, and the interesting fact is that after I graduated from the university, I found out that the doctor kept using the same application. At that time, it was hosted on a shared hosting plan on hostgator.com, very cheap hosting. Es entonces cuando decido crear un nuevo producto, al cual llamé Pacientes Web, que de hecho en esas fechas, si revisan el whois del pacientesweb.com, y esta fue la versión 1. Entonces, pues como todo producto se necesitan de atraer más clientes. Por ello, decidí en lanzar un par de campañas en AdWords y hubo un par de gente interesada en utilizar Pacientes Web y muchos de ellos se convirtieron en algunos de mis clientes. Algo interesante es que la gran mayoría de esos interesados, clientes, venían de Perú, Chile y Argentina. So that was when I decided to start working more on the functionality and migrating the Cake PHP into a more recent version, the V2 version. Y Pacientes Web se convirtió en mi side project para los siguientes años. El secreto de comenzar a ganar más clientes, doctores, fue que ofrecíamos la posibilidad de hacer personalizaciones en el software y hospedar en diferentes subdominios nuevos clientes y nuevas versiones. Entonces puedo decir que gracias a toda esta interacción obtuve bastantes requerimientos de funcionalidades en diferentes especialidades médicas. Entonces se llegó a un punto en que había un montón de subdominios hospedados en el dominio principal. Algunos de ellos lucían como esto: Forma Salud, CPK, Axis, MCHAU, Médica Norte Colima. Este es uno de los clientes que actualmente utilizan el sistema, de hecho, y que han utilizado la versión 0, 1, 2 y 3. Basado en todas estas necesidades, es entonces que decido migrar estas aplicaciones a un stack de tecnología más reciente. Para ello, utilizando un framework de JavaScript y utilizar Rails como API. Todo estaba luciendo perfectamente, ¿o no es así? Entonces, it is 2018, and guess what? I decided to pause the project just a bit because I got invited into another business idea. That one was looking much more promising
than Pacientes Web. Can you believe that? Pero entonces lo pauso y al final este otro proyecto no resultó como se esperaba. Ahora nos movemos 2 años adelante y estamos en el 2020, en el tiempo de el COVID y la cuarentena. Entonces estoy lleno de energía por trabajar nuevamente en Pacientes Web y hacerlo grandioso nuevamente. Porque mi intención era convertirlo en una de las aplicaciones más importantes para llevar tu historia clínica y gestionar tu pequeña clínica. Gracias a ello, poder seguir las normas y las certificaciones y aplicar toda esta experiencia de estándares mundiales. And as part of that clean start, I decided to offer new features. Uno de ellos era ofrecer mensajes SMS ilimitados gratis y también muchas mejoras en la seguridad. Entonces decido comenzar a invertir más en advertisement y en post pagados, principalmente en Instagram, porque quería validar una hipótesis, la cual es la siguiente. Are doctors in Mexico willing to pay for a software subscription app to manage their patients' clinics? So I ran an experiment, basically selling ready-to-use features that the application had at that moment, but also selling features that were in progress or in backlog. And I spent 10,000 Mexican pesos in paid posts validating this functionality. So as I said, I chose Instagram because this seems more like formal and trustable, and also you can find a lot of doctors with their official accounts. For instance, on Pacientes Web, we are following almost 3,000 doctors with different specialties in Mexico, and the list goes and goes. So I got the following results after spending this money and publishing different kind of posts. Actually, this is one of those posts. It's about how to digitalize your clinic. So basically, there are some cases that, for example, some doctors still use paper, an old application, but you can use a more recent application and for free. For example, Google has plenty of apps you can use. They are not specialized, but they are good enough to start at least doing this on the cloud and in a secure way. And in case that your machine is damaged, you can have always a backup. So Google Calendar, everyone knows about Google Calendar, and so you can share your credentials with your assistant. So both doctor and assistant can you see the same events, the same calendar appointments, etc. You can use Google Docs. Do you remember this doctor that was the inspiration of the creation of this product? Well, as I said, now this is kind of the 2.0 if you're using Word, so you can put all your information and you can search by the name of the document. Probably it's the name of the patient or the information associated. If you're prescribing, you can put your notes there, so you can associate and search by prescription for this name. So at the end, it does the work. Same for Google Drive. You can store some files and share some of them with the patient. You can use Google Forms to start new interviews even before the consultation, like just to have these questionnaires responded so I can see it and then we can have the consultation. You can use also Google Meet. So basically, in addition of recognizing that there are some free and good options for doctors, I also found out that some doctors want to pay only one fee for software. So they didn't want to pay like a recurrent subscription, right? Inclusive en algunas ocasiones algunos doctores utilizaban software que era distribuido de forma gratuita para algunos doctores, en este caso algunos pediatras, por ejemplo Nestlé. Y además de estas otras opciones,
existen una gran cantidad de compañías de software ofreciendo software muy parecido a Pacientes Web. Además de ello, pude darme cuenta que muchos doctores demandan mucha o toda la funcionalidad que necesitan y que piensan que van a necesitar y lo quieren gratis. Y hay algunos doctores que han desarrollado su propio software porque no existe ninguno que se les adapte a sus necesidades. Un gran número de doctores, como son personas muy ocupadas, no tienen tiempo para conocer un nuevo software. Entonces no tienen tiempo para adoptar un nuevo software o, en este caso, responder o una llamada o aclarar sus necesidades. En fin, parece que son muy específicos, pero al momento de continuar la conversación muchas veces no responden, pues porque no tienen tiempo o ya les dejó de interesar, porque no van a tener tiempo, etc. Otro de los findings fue que muchos doctores no les gusta compartir información que de cierta forma es pública y que en algunas ocasiones ya está en otras aplicaciones. Y aquí algunos ejemplos, ¿no? De cómo estaban interesados, pero ya cuando vamos a seguir, me puede dar este dato, me puede dar este otro, con quién hablo. Ya ahí como que no, mejor no te doy nada de información. Un par de ejemplos. Entonces, I started to think that this was more like a cultural pattern in Mexico. And just in case that you don't know, we have some techniques in Mexico very common. It is called regateo, and the regateo sounds like, how much is the list? Or I will give you X amount of dollars for the product. So it seems like we, Mexicans, are not great customers in comparison with other countries, even in comparison with other Latin American countries. So those were some of my findings when doing marketing research, advertisement, educating, selling process, and all at the same time. So these were mostly on Instagram, but I also got some rejections from when we were trying to recruit some local sales representatives. And now I get it, because at some point they mentioned that they were not focused on doctors, and in sometimes they mentioned that doctors were very kind of busy and difficult to sell. So now I get it. And if you're wondering about Facebook, well, the results were worse than on Instagram. If you have enough resources, I would suggest you to invest in a formal marketing research and get qualitative and quantitative results. Do you know the difference? Yo tampoco. Entonces, probablemente etiquetaré a un amigo para preguntarle al respecto de esta diferencia. Él es el CEO de InvestSmart y un experto en este campo. ¿Qué lecciones aprendí? Fueron un par. Por ejemplo, que es muy costoso, muy cansado, difícil y se necesita mucho esfuerzo y tiempo para posicionar, vender y al final ganar un poco o nuevos clientes. So that's when I learned the actual, a very important lesson that I call get into the business before you get an idea for that business. So you can take a look. Esta semana en Crónicas del Programador We're Emprendedor, not gonna... algo que aprendí recientemente es get into the business before you get an idea for that business. Es importante, sí, saber identificar un posible nicho de mercado, ¿no? Antes de incluso... But basically, before identifying a new niche, tú necesitas estar involucrado en esa área del negocio, conocerla muy bien, tener contactos importantes y que sean expertos y tener un acceso fácil a ese nicho. En mi caso, no tenía un canal de distribución en México, ningún contacto importante, acceso fácil a las clínicas o a la mayor cantidad de doctores, y le podemos agregar en este tiempo de pandemia, pues no hay conferencias, en fin, es más difícil visitar clínicas directamente. Entonces, es ahí donde entra la gran importancia de hacer un marketing research apropiado, porque creo que para poder crear un producto exitoso que paga las cuentas, es acerca de conocer muy bien esa área de negocio, tener los contactos, hacer el marketing research,
Entonces tener un canal de distribución y forma de vender, de prospectar y además de eso, que tu producto tenga un diferenciador bastante visible y diferente a los demás. Entonces, recuerden que el primer paso siempre es marketing research. Y no soy un experto, pero les puedo decir que muchas veces podemos llegar a mentir, inclusive aunque nos puede llegar a engañar ese marketing research. Porque en algunos casos van a preguntar, ¿y si tenemos este producto que hace esto y aquello, lo comprarías? Muchas personas pueden decir, sí, claro que sí. Pues sí, en ese momento no están desembolsando el dinero. Tal vez parte de eso es preguntar, ¿cuánto estás dispuesto a pagar? ¿No? Ese sería un parte de... Y si ya se ven muy interesados, pues pedir más información para decir, cuando esté listo te marcamos para que lo pagues. ¿Y qué te parece si te ofrecemos un descuento del 70% si pagas ahorita? Entonces, de esa forma pueden ver muchas objeciones que se van a encontrar una vez que el producto esté listo. La forma de que voy a recomendarles es de que si ya tienen ese canal de distribución, ahí mismo hagan sus entrevistas, ¿no? Que al fin y al cabo lo van a usar para vender. En mi caso, yo no podía nomás hacer entrevistas en la calle, casa por casa, en el Walmart, porque pues el número de doctores que podría encontrar sería muy reducido y costoso. So if you're not able to interview your future customers, something similar might happen once you are ready to start selling the product. Remember that. Muchas personas dicen, si el producto es muy bueno, se vende solo, but that works just in very few cases. Here's my final advice. If you're planning to develop a software product, like a web application to sell this service, I would recommend you to read the book Getting Real by 37 Signals. Moving on to the next lesson. Recognizing when it's time to let go and move on. Or like Carlos Bremer will say, perder lo menos que se pueda cuando las cosas no van bien. Do you know Kickstarter.com? Well, Kickstarter is one of a number of crowdfunding platforms for gathering money from the public. If the goal is not met by the deadline, no funds are collected from you. That is why I'm running a Kickstarter campaign called Pacientes Web is becoming open source. And I'm asking 550,000 pesos mexicanos, or about $27,400. You will probably say, no le pierdes, no te limites, mi rey. Or like Arturo from Shark Tank as well. ¿De dónde sacaste esa evaluación? And the answer is, because I know how expensive it is to develop great software, following the best practices in the industry. So if you have $2 or 50 pesos to donate, please visit ks.pacientesweb.com. Can I count on you? I'm just kidding, but you can help if it is on your possibilities. You have nothing to lose if the goal is not met in 50 days approx. So what's the next for elh.mx? Amigos developers, acabo de trabajar con una integración de WhatsApp y aparte del costo de 1.3 centavos pesos mexicanos, además de eso necesitas ser una sociedad en México legalmente establecida para poder enviar notificaciones transaccionales con WhatsApp. Bueno, aquí haciendo publicidad a SMS para todos, pueden comenzar gratis a enviar desde ya. SMS para todos es para emprendedores. Por ahí hablamos de la integración, instálenlo, es seguro. Yo soy un emprendedor, sabemos que esto es un MVP, pero es un MVP bastante funcional, ¿no? Ustedes lo pueden probar y ya después hablamos, ¿no? Yo ya lo estuve probando un año, pues básicamente me han mandado como unos 9,000 mensajes, ¿no? De un mismo celular. Han pasado meses, lógicamente. ¿Se acuerdan de Hola tú? Para los del tiempo de Hola tú, ¿creen que podamos lograr 1,000,000 de reenvíos? Entonces, si les late la idea, échenme la mano, compartan con un amigo. Por ahí la liga, entonces solo ponen su número de 10 dígitos, su contacto. Si te late la idea, comparte esto con alguien más. So, please visit hola2
smsparatodos.com. And remember to celebrate your small victories. So that's it. Keep calmado, do your part, and enjoy the trip. Thanks for watching.